Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, Bien. profe. ¿Ya empezaron? Todavía no. Si gusta, podemos comenzar. Nada más si me das 3 minutos, voy a pasarles lista. Me van Sí, profe, diciendo adelante. Aguirre Márquez, Y presente, profe. Alcántara Vélez, Presente, profe. Alcántara, Alcántara Vélez. ¿Sí me escucha, profe? Sí, escucho. ¿Es usted? Ya se escucha. Ok. Almanza Chávez, Presente, profe. Amador Tapia, Presente, profe. Valderas Briz, Presente, profe. Barojas, hablen fuerte porque no los escucho. Barojas Morales. Sí, en ese ya no está, ¿verdad? Ok. Barrios Padilla, Presente, profe. Flores Pérez, Presente, profe. ¿quién más sigue? García Martínez Anet, Aquí, profe, presente. García Martínez Leslie, García Martínez Leslie, ok, no está. García Torres Emiliano Aldair, Buenos días, profe. Presente. Hoyos Coyol, Presente, profe. Lara Arroyo, Presente, profe. Lira Saúl, Presente, profe. López Nicolás, Presente. Macías Junior, Presente. Martín López, Presente. Martínez Ocampo, Presente. Martínez Santiago, Medel Alarcón, Morales Medina, Presente, profe. Muciño, Presente. Nolasco, ok, Holán de Dios, Presente, profe. Pacheco Jarillo, Sí, presente. Pérez Soto, Presente. Reyes Rodríguez, Presente. Rodríguez Catalán, Presente. Rodríguez Nava, Presente. Romero Zárate, Presente. Sanabria Ordóñez, Silva Pérez, Presente. Soriano Sánchez, ese creo que ya no viene tampoco, ¿ah? Cisnado Esparza, Presente, profe. Villarreal, Presente, profe. Adelante. Pueden empezar, señores, gracias. Profe. Dígame. Creo que estaba pasando listo, pero es que no podía prender mi micrófono. ¿Y quién eres? Sanabria Ordóñez. Pues ya te borro. Gracias. Adelante. Gracias. A ti. Pueden comenzar, muchachos. ¿Sabían que existen más de 3.500 tipos de acero? En tan solo los últimos 20 años se han desarrollado el 75% de los aceros que conocemos. Sin embargo, ¿conocemos el cómo se fabrican estos aceros o el para qué sirven? Bien, es por ello que mis compañeros Luis Gabriel Barras Padilla, Aldo Irán Muciño Rebollo, Lourdes Regina Lira Saúl y su servidor Carlos Iván Rodríguez Nava, les vamos a hablar de ello a través del tema de tratamientos térmicos. Bueno, como todos sabemos,
los tratamientos térmicos tienen una historia, tienen un origen, un punto de partida. Sin embargo, no se conoce una fecha exacta en la que se haya descubierto una técnica que fuera capaz de fundir el mineral de hierro y convertirlo en un metal que fuese susceptible a ser utilizado. No obstante, se tienen datos de herramientas de hierro que fueron fabricadas hacia el 3000 a.C. Sin embargo, ya se sabía que desde antes el mineral de hierro ya se utilizaba para realizar adornos. Volviendo a lo que es el origen de los tratamientos térmicos, tenemos que estos proceden de Grecia hacia el año 1000 a.C. Los griegos descubrieron una técnica de cierta complejidad por el poco desarrollo tecnológico que había en la época que les permitía endurecer sus armas de hierro mediante un tratamiento térmico al que conoceremos como forjado. Es llamado forjado porque tiene la capacidad de ser martillado y fabricado al rojo vivo. Para poder producir esta aleación llamada hierro forjado, se calentaba una masa de mineral de hierro y carbón vegetal en un horno hasta que ésta se volviera una masa esponjosa llena de escoria. La escoria se podría decir que son las imperfecciones que tiene el material y aunque no son útiles dentro de la fabricación del metal, son útiles en otros campos como la fabricación de cementos. Finalmente, esta masa esponjosa era retirada mientras estaba incandescente y se moldeaba o se martillaba con martillos pesados para eliminar la escoria y darle una determinada forma. Este es como uno de los procesos que más tenemos presentes, ya que es como muy común verlo en las películas que están ambientadas en la Edad Media, donde vemos a un herrero forjando diferentes armas, armaduras, herramientas. Para ello, he buscado el siguiente video que detalla un poco cómo es el proceso del forjado, que aunque es diferente porque actualmente se poseen tecnologías que anteriormente no se poseían, sigue manteniendo la esencia de lo que es el forjado. Ese equipo se conoce como martinete. Así se le llama, sirve para, como dice su compañero, para forjar.
Y bueno, es como un video que representa cómo es el forjado. Y como lo dice en el video, actualmente se poseen tecnologías que ya te permiten decir, te permiten saber la temperatura de el metal que estás forjando y te dice cuándo debes de sacarlo o cuándo debes de volver a introducirlo en el fuego para seguirlo forjando. Y bien, ahora, ¿cómo surge el acero? Pues dentro de esta etapa, el acero era forjado por accidente, ya que no se conocía muy bien cómo fabricar realmente el acero. Entonces, había veces en la que por la cantidad de carbono que tenía la aleación que fabricaba, esto era acero en lugar de hierro forjado. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los maestros herreros pudieron desarrollar o descubrir y terminar de aprender una técnica para fabricar el acero. Esta técnica consistía en calentar el hierro forjado con carbón vegetal en un recipiente de arcilla durante varios días para que así el hierro pudiera absorber suficiente carbono y así poder convertirse en acero. Ahora bien, ¿cómo fue la metalurgia en la Edad Media? Durante la Edad Media podemos observar el uso del acero en el ámbito bélico principalmente, como lo puede ser el uso de armaduras, de armas, de herramientas. En esta etapa, el acero era producido en pequeñas cantidades y no fue hasta 1740 cuando Benjamin Huntsman desarrolló el primer proceso de obtención industrial del acero, al cual llamó alcrisol. El proceso consistía en cementar el hierro con carbón vegetal y fundir sucesivamente en un crisol el producto obtenido. El cementar quiere decir que enriquezcamos el mineral de hierro con carbón vegetal. Y el crisol es un aparato normalmente hecho de grafito con cierto contenido de arcilla, el cual puede soportar elementos a altas temperaturas, como ya lo mencionaron en algunas de las presentaciones anteriores, de los materiales cerámicos. Tiempo después, en 1874, Henry Cord inventó un procedimiento que afinaba las fundiciones de hierro, al cual llamó pudelado. El pudelado consistía en descarburar el arrabio obtenido de los altos hornos mediante un horno de reverbero, usando escorio oxidante. El descarburar es el proceso contrario a la cementación, ya que el descarburar quiere decir disminuir la cantidad de carbono que tiene un material. Y para contextualizar todo lo anterior, ¿le puedes cambiar lo siguiente, por favor? Para conceptualizar todo lo anterior dicho, tenemos que un alto horno es un horno especial en el cual tiene lugar la fusión del mineral de hierro y su transformación química en un metal rico en hierro, llamado arrabio. Abro aquí un pequeño paréntesis, ¿qué es el arrabio? El arrabio es el material fundido en estado líquido, es un estado intermedio entre lo que son las menas de hierro y la fundición. Y volviendo a lo que es un alto horno, este está constituido por dos troncos unidos por sus bases mayores, el cual tiene a una altura de 20 a 30 metros y un diámetro de 4 a 9 metros. La capacidad de producción de estos altos hornos varía desde las 500 hasta las 1500 toneladas diarias. Y por último, tenemos el horno de reverbero. El horno de reverbero es un horno rectangular recubierto por una bóveda de ladrillo reflectante, el cual refleja o reverbera el calor. He ahí el porqué de su nombre. Este horno se utiliza normalmente para la fundición y para separar la escoria del material. Siguiente, por favor. Bien, con el paso del tiempo, gracias a que el acero producido al crisol y el acero producido por pudelado era óptimo para utilizarse en construcciones. Sin embargo, su manufactura era su costo de producción era demasiado alto. Es por ello que una vez que se introdujeron los procesos modernos de Bessemer y de Thomas,
estos fueron abandonados. El proceso de Bessemer fue ideado por Henry Bessemer en 1856. Es un proceso que consiste en utilizar la oxidación mediante el soplado de aire caliente del hierro. Se utiliza un convertidor llamado convertidor de Bessemer o ópera de Bessemer, que es la que, por su forma, que es la que estamos viendo aquí. Y este contenedor tiene una composición de acero, arcilla y no recuerdo bien el otro componente. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y entonces, tiempo después, Thomas tomó el mismo convertidor, pero cambió su composición interna. Le quitó el recubrimiento ácido que tenía y lo cambió por uno básico, el cual le permitía obtener escoria básica y convertir la fundición fosfosa en acero. Ahora bien, entre 1860 y 1865 tenemos la producción moderna, en el cual Pierre Martin y los alemanes Wilhelm y Friedrich Siemens desarrollaron un tipo de horno alimentado por gas. Este tipo de horno les permitía obtener acero fundiendo en la solera grandes cantidades de chatarra de hierro. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Y por último tenemos la metalurgia de la actualidad, ya que los procesos de Bessemer, Thomas y Martin Siemens, y más tarde los de la cerería eléctrica, inauguraron la edad de acero, desplazando rápidamente la madera como material estructural dentro de las construcciones de la ingeniería civil. ¿Le puedes cambiar la siguiente, por favor? ¿Y a qué me refiero cuando yo digo la cerería eléctrica? Me refiero al uso de hornos de arco eléctrico. Los hornos de arco eléctrico utilizan la energía eléctrica para poder fundir la chatarra de acero y poder utilizarla más tarde. Este consta de 3 partes, de la bóveda, la cuba y la solera. Y este puede inclinarse hidráulicamente gracias al cilindro basculante que podemos ver en la imagen. La siguiente, por favor. Y bueno, a todo esto, ¿qué son los tratamientos térmicos? Los tratamientos térmicos son el conjunto de operaciones que comprenden tanto el calentamiento como el enfriamiento de las aleaciones de metales en estado sólido. Se aplica generalmente para los aceros, esto con el objetivo de mejorar sus propiedades mecánicas, como lo puede ser su ductilidad, su resistencia o su dureza, entre muchas otras. ¿Le puedes cambiar al siguiente? Y bueno, finalmente tenemos, para terminar mi participación, tenemos los polimorfismos del acero, los cuales son la austenita, la vainita, martensita, ferrita, cementita y perlita. Estos son componentes en los que yo no voy a ahondar más porque no me corresponde a mí. Es un tema que más adelante utilizarán mis compañeros para explicar los diferentes procesos que se tienen dentro de los tratamientos térmicos. Así que los dejo con mi compañera Lourdes para que les explique la clasificación de los tratamientos térmicos. ¿Ya lo vas a pasar, Luis? Me llamo Iván. Ay, perdón, es que tengo aquí pantalla. Ah, ok, Iván, perdóname. ¿Iván qué eres? Rodríguez. Discúlpame, es que dice pantalla de Luis. Ok, sí. Gracias, Iván. Perdóname, adelante. ¿Quién sigue? Yo soy Lu y les voy a hablar sobre la clasificación de los tratamientos térmicos. Principalmente esta clasificación estará enfocada en los aceros. Siguiente, por favor. Bueno, primero está el temple o el endurecimiento. Esta sirve para aumentar la resistencia y la dureza de un material. Está primero, en esta debemos de subir la temperatura del material arriba de la crítica, que sería más o menos cuando el material ya va a pasar del sólido al líquido y luego se debe de enfriar rápidamente. Este endurecimiento, en el caso de una aleación de acero, va a depender de su contenido en carbono o su contenido en otras aleaciones. Entre mayor sea su contenido o su porcentaje en carbono, será superior su nivel de dureza. Pero aquí un
un ejemplo, todos hemos comido tortillas, ¿no? O sea, todos vamos al mercado, compramos nuestras tortillitas, nos regresamos a nuestra casita, nos comemos 2 o 3 y todas las demás las guardamos en el refri. Cuando nosotros queremos volver a comer de esas tortillas, las sacamos del refri, las vamos a calentar y pues de nuevo las metemos en un contenedor, en un tortillero, en lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Qué pasa si yo me calenté tortillas de más y dejo ahí mis tortillitas? ¿Qué le pasa a estas tortillas que se enfriaron después de que yo las calenté? Pues se vuelven tostadas, ¿no? Se vuelven duras. Y entonces es lo mismo que se hace en este temple. Se sube su temperatura, se deja enfriar y se obtiene un material más duro. Pero ¿qué pasa con este material más duro? ¿Qué pasa si yo trato de doblar una tortilla que ya se enfrió? Se va a romper, ¿no? Porque al aumentar su dureza, se aumenta su fragilidad. Entonces, en este temple necesitamos un proceso posterior, del cual hablaré más adelante, para mejorar igual esta propiedad de la fragilidad. El temple va a tener el temple por enfriamiento va a tener diferentes etapas. Primero, en el temple por enfriamiento se aplica para piezas o herramientas que no serán sometidas a cargas muy grandes. Esto primero conlleva una distorsión tetragonal de la matriz austenita, o sea, la molécula principal, una microestructura de la austenita, produciendo una célula unitaria centrada en el cuerpo que se llamará la martensita. O sea, nosotros vamos a modificar esta microestructura hasta obtener la martensita, que va a ser como una estructura más organizada y que nos ayudará a que tenga mejor dureza. La velocidad de enfriamiento va a depender del tipo de acero, pero siempre va a ser superior a la crítica. Siguiente, por favor. Bueno, el enfriamiento va a tener 3 etapas. Primero, el recubrimiento por vapor, donde la pieza va a ser rodeada por vapor y el enfriamiento se produce por conducción de este vapor. Pero aquí está el problema, el vapor no conduce bien el calor, entonces este tiempo dependerá de la temperatura del líquido. O sea, que entre mayor sea la temperatura del líquido, mayor será la duración de esta fase, porque de nuevo, los vapores no son tan buenos para conducir el calor, entonces, dependiendo de esto, es muy lento. Después del enfriamiento por vapor, sigue el enfriamiento por ebullición, donde ya vamos a sumergir la pieza en un líquido y pues hasta que la temperatura de la pieza sea la misma a la temperatura del líquido. La pieza está hirviendo, la pieza está calientísima y el agua pues no está a la misma temperatura. Entonces la pieza, al entrar en contacto con el agua, va a generar ebullición, y estas burbujas que están en contacto con el material van a ser arrastradas y reabsorbidas por convección hasta que las temperaturas se igualen. En esta no hay tanto peligro de agrietamiento porque se mantiene su estructura. Siguiente, por favor. Ahora, el enfriamiento por convección y conducción, que ya sería la última fase, sería cuando la pieza se empieza a enfriar a temperaturas del líquido y empieza la fase de convección y conducción. Esta se puede ocupar en agua o en aceite, pero en esta fase, como el agua enfría más rápido que el aceite, puede que ya tenga una desventaja, ya que si el enfriamiento es demasiado rápido, puede provocar fisuras o distorsión en la pieza. Siguiente, por favor. Otro tipo de templado es el templado interrumpido, que principalmente ocupamos para aceros que son muy delicados a la deformación o a la rotura. Primero sumergimos solamente en agua y luego rápidamente le vamos a pasar al aceite o al aire. Si lo pasamos al aceite, lo dejamos en el aceite hasta que su temperatura esté en el rango de 300 a 400 grados centígrados para que tenga un equilibrio térmico.
Y lo ocuparíamos principalmente para herramientas que tienen una forma complicada, ya que el aceite va a permitir que la temperatura se ponga igual por ser un líquido. Como entra en todas las partes el líquido, entonces va a permitir que tengamos un enfriamiento homogéneo. En cambio, si lo pasamos al aire, vamos a tener que dejarlo ahí hasta que la temperatura sea un poco mayor a 250 grados centígrados para igualar las temperaturas en toda la pieza y que no haya deformaciones. Siguiente, por favor. El temple a baño caliente o a baño María, como lo conocemos, es enfriar en un baño que está a temperatura por encima o un poco debajo de la del material a enfriar. La temperatura va a depender de la composición del material. Por ejemplo, para aceros que no están aliados, o sea, que están puros, van a necesitar temperaturas de 180 a 220 grados centígrados, mientras que los aceros de media aleación van a ser de 250 a 300 grados centígrados y los aceros rápidos van a necesitar de 450 a 550 grados centígrados, hasta que todas sus temperaturas se igualen. En esta, cuando se extrae del baño María, aún está blanda, entonces se puede enderezar la pieza en caso de que anteriormente se haya generado alguna deformación. Por eso originamos menos tensiones y distorsiones que en el ordinario y es más común ver este proceso. Siguiente, por favor. El Austempering o el temple vianítico es igual un proceso de tratamiento térmico en el cual el acero es calentado hasta una temperatura de austenización que sería generalmente entre 790 y 915 grados centígrados y se deja durante esta etapa un tiempo hasta que la temperatura sea constante para producir una austenita homogénea, que es una estructura que llamaremos vianita. De nuevo, esta vianita es similar a la martensita, pero la microestructura que estamos haciendo ahorita no pasa por un proceso anterior que se llama revenido, del cual voy a hablar más próximamente. Pero es lo mismo, o sea, la austenita homogénea o la vianita es una microestructura ordenada del acero. Siguiente, por favor. Dicho en otras palabras, en el Austempering se calienta el material a temperatura de temple y luego lo enfriamos rápidamente a una temperatura superior a la del inicio de la martensita. El tiempo que sea necesario para obtener esta microestructura de vianita deseada. Para mayor dureza, para obtener mayor dureza, mayor resistencia al impacto, mayor resistencia y una buena ductilidad. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿se acuerdan que yo en el temple les dije que si yo doblo mi tortilla se me va a romper? Para eso nosotros ocupamos el revenido. Este es un proceso posterior al templado y sirve para disminuir la fragilidad y las tensiones generadas de la aleación. En esta vamos a mantener su dureza, bueno, va a bajar un poco su dureza, pero va a mejorar otras condiciones. En este caso, el diagrama de fase de la aleación va a servirnos para conocer su temperatura y duración de tratamiento. Esta funciona calentando las piezas templadas hasta conseguir que la martensita, de nuevo, la microestructura centrada en el cuerpo, se transforme en una estructura más estable. Ya que lo sea, entonces se enfría rápidamente y de esta forma se gana la tenacidad, aunque también reduce un poco su dureza. En el revenido tenemos 3 temperaturas principales. A bajas temperaturas sirve para que los componentes de cementación encajan y para los aceros para herramientas de trabajo en frío tengan mejores propiedades. Sería entre 180 y 220 grados centígrados.
mientras que el revenido a medianas temperaturas serviría para aceros para muelles o aplicaciones similares, ya que van a tener una carga superior. Y sus temperaturas serían entre 300 y 400 grados centígrados, y el revenido a altas temperaturas para aceros enfriados rápidamente, revenidos, aceros para herramientas de trabajo en caliente y aceros de alta velocidad. Esto, como logramos observar, tienen una temperatura un rango de temperatura muy elevada. Esto porque se les va a agregar una carga o un trabajo muy pesado. Siguiente, por favor. Bueno, este es un video sobre cómo funciona el temple y el revenido en un martillo. Si le puedes adelantar al segundo 38, por favor. Ahí está. Primero va a comenzar con el temple, en donde sumergirá la pieza. Y pues le tiene que estar moviendo para ayudar a la convección. Si yo dejo la pieza, nada más se va a calentar el agua que está alrededor de mi pieza, pero si yo la voy moviendo, entonces voy a provocar que toda la temperatura en todo el líquido y en la pieza sean iguales. Ahora sí le puedes adelantar al minuto 2.5, 2.50, perdón. Después sigue la etapa de revenido, donde vamos a mejorar su tenacidad. Perdón, Lu, compañeros, nos está quedando menos de un minuto de la reunión, entonces, nos salimos y nos volvemos a conectar y proseguimos con la presentación. Adelante, bye. Este tratamiento se realiza en temperaturas entre los 750 y los 950 grados aproximadamente. Para la realización de este material se utilizan baños con cianuro, carbonato y cianato sódico. Bueno, lo que se logra al someter a nuestro material o a nuestras piezas a este procedimiento es que se logra el endurecimiento superficial, lo que mejora la calidad de nuestro material o de nuestra pieza. A continuación tenemos la carbonituración. Este es un proceso similar a la cianuración, pero en vez de usar el cianuro, el carbonato y el cianato sódico, perdón, utilizamos hidrocarburos. Estos hidrocarburos pueden ser el metano, el etano o el propano, el amoníaco y el monóxido de carbono. Este proceso se realiza en temperaturas de 650 a 800 grados centígrados aproximadamente, y es para que se logre bien el proceso, es necesario realizar un temple y un revenido posteriormente. Bueno, lo que es perdón. Lo que crea, bueno, lo que se logra al someter nuestra pieza a este proceso es que se crea una pieza tenaz, resistente a la fatiga y al desgaste. Estos provocados por el trabajo de roce.
La carbonituración se realiza normalmente en piezas que van a trabajar con bastante fricción o en climas fríos, como lo pueden ser los engranes. A continuación, tenemos la sulfinización. Este tratamiento consiste en introducir los elementos de azufre, carbono y nitrógeno a la superficie de nuestro material nuevamente. El azufre se incorpora al material por calentamiento a una temperatura de 565 grados centígrados aproximadamente. Lo que se logra al someter nuestra pieza o nuestro material a la sulfinización es que el material aumente su resistencia al desgaste por acción del mismo azufre. Bueno, ay. Bueno, y a continuación también les voy a mencionar o hablar de los tratamientos criogénicos. Como hasta ahora hemos visto a lo largo de la presentación, los tratamientos térmicos se realizan, más populares, perdón, se realizan a temperaturas muy elevadas, de los grados de arriba de los 500 grados centígrados, etcétera. Bueno, y es por eso que a veces relacionamos los tratamientos térmicos con temperaturas muy altas, pero no, también se pueden realizar tratamientos con temperaturas muy bajas, que ya se conocerían como los tratamientos criogénicos. Bueno, en esencia, un tratamiento criogénico es un tratamiento térmico en el que el material es sometido a temperaturas criogénicas. Nos referimos a temperaturas criogénicas como las temperaturas que están debajo del cero absoluto o subcero, pero que no pasan, digamos, los menos 196 grados centígrados, que es la temperatura de nitrógeno líquido, que más adelante se los voy a mencionar porque es muy importante para estos tratamientos. Bueno, el proceso de tratamiento criogénico no es un sustituto de otros tratamientos, sino que se incorpora con los demás tratamientos, digamos, con un temple, con un revenido, sino que es como una extensión del ciclo térmico que involucra a todo el material, o sea que aquí sí tocamos generalmente todo, digamos, hasta el núcleo del material y no solo su superficie, como ahorita les acabo de explicar en los tratamientos termoquímicos. Bueno, estos tratamientos criogénicos los podemos dividir en dos categorías. Los tratamientos subceros y los tratamientos criogénicos o criogénicos profundos. Los tratamientos subcero es donde las temperaturas del mismo tratamiento alcanzan aproximadamente los menos 80 grados centígrados. A veces puede ser un poquito más, pero generalmente es esta temperatura de menos 80 grados centígrados. Y bueno, los tratamientos criogénicos o por lo que conocemos como criogénicos profundos es donde la temperatura alcanzada por la pieza o el material está en unos menos 196 grados centígrados, que como ya les mencioné es la temperatura correspondiente al nitrógeno líquido. Bueno, el tratamiento subcero tiene como objetivo lograr una pieza con propiedades metalúrgicas lo más homogéneas posibles. ¿A qué me refiero con homogéneas? Eh, Me refiero a que sea un poquito más uniforme el material a lo largo de toda su área o de su volumen. Bueno, aquí el tratamiento subcero consiste en enfriar las temperaturas enfriar las piezas a una temperatura predeterminada, como ya les mencioné, puede ser de los menos 80 grados o un poquito mayores, pero no surpasan los menos 100 grados centígrados, como podemos ver aquí en la gráfica. Y en casos particulares, con una velocidad controlada a fin de evitar agrietamientos por la contracción que sufre el material por la temperatura muy baja. Esto quiere decir que pues, tenemos que tener la pieza o el material en constante movimiento para no afectar su superficie o su composición. Bueno, aquí como podemos ver en la gráfica, el tiempo que tiene un tratamiento subcero puede variar. Aquí en la gráfica es aproximadamente de 14 horas, pero no solo puede ser este tiempo, sino que también se pueden aplicar varios tratamientos de estos a una sola pieza que pueden alargar el tiempo del mismo tratamiento a 1 o 2 días, por lo general.
Bueno, las transformaciones microestructurales generadas por los tratamientos criogénicos y los tratamientos subcero pueden producir cambios en distintos parámetros de nuestro material. Estos parámetros pueden ser como la resistencia, la dureza, la tenacidad y, y la resistencia a la fatiga. Bueno, los tratamientos criogénicos o los criogénicos profundos consisten en enfriar lentamente el material hasta llegar a una temperatura de aproximadamente menos 180 grados centígrados, pero esta no puede ser la temperatura límite, digamos, pueden ser los menos 196 grados, que como ya les mencioné, es la temperatura del nitrógeno líquido. Bueno, bueno, consiste en enfriar la pieza a estas temperaturas, mantenerlo en estas temperaturas durante un periodo de tiempo prolongado o ya sea del que queramos nosotros para tener las propiedades que necesitamos para la pieza y después calentarlo a una temperatura ambiente. Bueno, aquí en los casos de los tratamientos térmicos que vimos anteriormente, era enfriarlos a la temperatura ambiente, pero en este caso de los tratamientos criogénicos es enfriarlos a la temperatura ambiente, digo, calentarlos a la temperatura ambiente, porque pues, son temperaturas muy bajas. Bueno, los tratamientos criogénicos o criogénicos profundos los podemos dividir en tres tipos. Eh, los convencionales, los de inmersión y los múltiples. Los convencionales son aquellos los que conocemos o como un sinónimo como secos, ya que el nitrógeno líquido, que es el agente enfriante de todos estos procesos, no tiene contacto directo con la pieza o el material a la que le estamos aplicando el tratamiento. Luego tenemos los de inmersión, estos también los podemos conocer como húmedos, ya que como su nombre lo dice, pues sumergimos la pieza en el mismo nitrógeno líquido, por lo que sí hay un contacto directo con el nitrógeno líquido y la pieza a la que se le está aplicando el tratamiento. Y después tenemos los múltiples. Esto, digamos que es una combinación de los convencionales y los de inmersión, o sea, los secos y los húmedos, pero no son utilizados tan frecuentemente. Bueno, y a continuación les voy a hablar de los sistemas que se utilizan para los tratamientos criogénicos. Aquí tenemos el intercambiador de calor. Aquí, como vemos, consiste en un sistema parecido a como el que tenemos en en la imagen. Y bueno, lo que hace este sistema es que el nitrógeno líquido pasa a través de todo el sistema de aquí y se obtiene un gas de salida. O sea, se obtiene el nitrógeno líquido, pero como gas y luego se recupera, digamos, con unos tubos aquí arriba para tenerlos como atmósfera en un horno, para así aplicarle el tratamiento criogénico a la pieza o al material. Bueno, y a continuación tenemos el de inversión gradual. Este consiste en que, como ya les mencioné, se sumerge la pieza y tiene contacto directo con el nitrógeno líquido. Y luego, pasado el tiempo de mantenimiento, se saca la pieza y se deja calentar hasta temperatura ambiente. Aquí, como podemos ver en la imagen, aquí tenemos todo el nitrógeno líquido y pues, la cámara en la que se sumerge. Y después tenemos el de pulverización directa. Esto es lo que hace es que igual recibe, similar al de intercambiador de calor, recibe el nitrógeno líquido, pero como gas, y luego lo pulveriza y directamente dentro de una cámara de enfriamiento, aquí como podemos ver en la imagen. Mientras un ventilador hace circular el gas por toda la cámara para tener un enfriamiento eh, uniforme y así pues cubrir toda la pieza. A continuación les voy a poner un video de una pulverización directa. O sea, esta cámara, como es para piezas un poquito más chiquitas, en este caso los cuchillos, no necesita de un ventilador, ya que puede cubrir fácilmente toda el área de las piezas. Aquí podemos ver cómo se introduce el nitrógeno líquido a la cámara y se deja por un tiempo para que cubra uniformemente toda la pieza.
bueno, y aquí ya tenemos, digamos, el temporizador o el tiempo que es necesario para que la pieza se cubra correctamente y el tiempo que tenemos del proceso. Bueno, aquí ya estamos viendo que pasado el tiempo es cuando se introducen las piezas o se sacan más bien. Y podemos ver que aquí tiene como una ilusión de que están congelados, pero como ya les mencioné, el nitrógeno no tiene contacto directo con la pieza, sino que aquí, como vemos, pues tiene la ilusión de que está congelado porque por la temperatura extremadamente baja a la que se somete el material. Aquí creo que más adelante se puede apreciar mejor cómo está, digamos, congelado, pero y bueno, al final de este procedimiento, pues se deja calentar a temperatura ambiente para dar por terminado el procedimiento del tratamiento criogénico. Aquí podemos ver que en este caso las piezas, como les había comentado, son cuchillos y así quedan como cuando termina la pulverización. Y bueno, hasta aquí es mi parte y a continuación mi compañero Aldo les va a mencionar los usos y aplicaciones de todos los tratamientos que les acabamos de presentar. Gracias. Perdón. Muy bueno, buenos días, compañeros. Yo soy su servidor, Aldo Irán Muciño Rebollo. Y pues yo les voy a presentar, ya vimos los tratamientos térmicos, ya a lo mejor los analizamos un poco, los comprendimos, dimos una breve introducción, más sin embargo, ahorita todos se estarán preguntando, ¿para qué me sirve un tratamiento térmico? ¿Para qué yo voy a utilizar en un momento dado un tratamiento térmico o qué tengo que analizar al momento de crear una pieza, qué tratamiento térmico voy a usar, ¿no? La siguiente, por favor. Y primeramente, pues vamos a tener que ya vimos que los tratamientos térmicos, en este caso, como lo abordamos en la presentación, pues fue hacia los aceros. Entonces, básicamente el tratamiento térmico que vamos a aplicar va a depender en la calidad y en las propiedades que requerimos de una pieza. Por ejemplo, no es lo mismo que yo requiera de una pieza que tenga una alta dureza a una pieza que tenga una alta tenacidad. Recordemos que la dureza es la resistencia al rayado y la tenacidad es la resistencia a la ruptura prácticamente. Entonces, no es, tenemos que analizar bien para qué vamos a utilizar nuestra pieza y más que nada para analizar en qué vamos a utilizar nuestra pieza o nuestro material, tenemos que analizar qué queremos de ella. O sea, porque si nosotros no hacemos ese análisis profundo, puede que optemos por un tratamiento térmico que a lo mejor sí va a cumplir con con las propiedades que nosotros vamos a requerir, más sin embargo nos puede salir un poquito costoso. Entonces, en el ámbito industrial, recordemos que en la industria siempre quiere ahorrar, gastar lo menos posible y obtener los mejores resultados. Entonces, pues prácticamente los tratamientos térmicos van a ser aplicados en la industria automotriz, en la industria médica, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿alguien me puede mencionar de la investigación de campo que hicimos en la escuela algún material que ustedes consideraron de acero? ¿Nadie quiere participar? Ok. Sí, las vigas. Alejandro, adelante. Pues, todas las máquinas, bueno, las bases. Sí, las bases de las máquinas están constituidas en acero. Muchísimas gracias por su participación, Diego y Alejandro. Bueno, en sí, pues nosotros vamos a seleccionar el acero de acuerdo a qué esfuerzos se les va a someter. Por ejemplo, si van a ser sometidos a esfuerzos de flexión y esfuerzos de flexión y de torsión, pues prácticamente requerimos de un endurecimiento superficial. Más sin embargo, si los esfuerzos son de tensión y de cizalladura, requerimos de un endurecimiento en su núcleo.
Pero vamos a recordar lo que hemos visto a lo largo de todo el curso, perdón por el ruido de fondo, que si queremos algo por lo regular, vamos a dejar de lado otra propiedad. Por ejemplo, si yo requiero una alta tenacidad, pues obviamente voy a tener una menor dureza y menor resistencia al desgaste. Entonces, pues a la industria no le conviene eso derivado que a veces algunas piezas mecánicas sí se van a someter a ambos tipos de esfuerzos y necesitamos que sean resistentes. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de los esfuerzos a los cuales se va a someter nuestra pieza, por lo general son mecánicas, pero también se llega a presentar en carrocerías o en chasis, eh, pues básicamente tenemos que analizar muy bien a qué esfuerzo se va a someter para seleccionar el acero, uno, y dos, el tratamiento térmico al cual se va a someter, porque como te mencioné anteriormente, si nosotros elegimos un tratamiento térmico erróneo, pueden suceder dos cosas, o bien que no obtengamos los resultados esperados por algún fallo en el análisis, o bien que sí tengamos los resultados esperados, más sin embargo, económicamente no fue el mejor porque había uno parecido que iba a dar las mismas propiedades, pero iba a ser un poco menos costoso. En la siguiente, por favor. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Para qué se utiliza el tratamiento térmico de la cementación? Y bueno, miren, como ya les había mencionado, pues no podemos tener básicamente no podemos tener todas las propiedades juntas. Si requerimos una gran dureza o una resistencia al desgaste, pues obviamente vamos a tener una baja tenacidad, lo cual va a causar que el material sea frágil. Lo que mencionaba Lu con su analogía de las tortillas. Si nosotros hacemos que la tortilla sea muy dura, pues prácticamente va a ser frágil, ¿no? Entonces se va a romper al menor esfuerzo posible. Entonces, la cementación que nos va a traer, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a tener dos tipos? Íbamos a tener endurecimiento del núcleo y de la parte superficial. Voy a tomar aquí como ejemplo un engranaje. Piensen todos en un engranaje, ya sabemos que tiene su núcleo y sus dientes, ¿no? Entonces, los dientes van a estar sometidos a desgaste y van a estar sometidos pues prácticamente a fricción, ¿no? Porque van a estar empalmados con otro engranaje, el cual lo va a hacer rotar o va a ser rotado por. Y esto va a causar que pues, necesitemos que el engranaje en su superficie sea resistente bueno, sea muy duro y sea resistente al desgaste, pero por los esfuerzos de torsión y de flexión a los cuales está sometido. Más sin embargo, recordemos que sí se va a presentar esfuerzo de tensión y sobre todo en su núcleo. Entonces, si nosotros no le aplicamos ningún tratamiento térmico al acero de un engranaje, sí va a resistir, a lo mejor si nosotros pensamos principalmente en la dureza y en la resistencia al desgaste, va a resistir a lo mejor la fricción con el otro engranaje, lo cual lo está impulsando, más sin embargo, al someterse al mínimo esfuerzo de tensión, pues se va a romper, ¿no? Caso contrario, si pensamos en la tenacidad, pues no se va a romper, pero sí en su capa superficial va a empezar a desgastarse y ya después, como ya no los dientes no van a estar perfectamente eh, no van empalmados con los dientes del otro engranaje, pues se va prácticamente a barrer, ¿no? Lo que pasa con nuestra licuadora cuando no le cambiamos la flechita durante un largo tiempo, ya después se barren y ya no funciona bien. Entonces, lo que requerimos con el esfuerzo de cementación es resistencia a la dureza y al desgaste en su superficie y tenacidad de su núcleo, y esto se logra por la cementación. Les mencioné el ejemplo del engranaje, pero también está aplicado a, digamos, piñones, a ejes de un automóvil, etc. La siguiente, por favor. Ok, ahora vamos con el proceso de carbonituración, que es algo muy similar valga la redundancia, a la cementación. Va a tener unas pequeñas eh,
similitudes, bueno, unas grandes similitudes y unas pequeñas diferencias con respecto al otro tratamiento térmico y sus aplicaciones, más sin embargo, la que, como ya expusieron mis compañeros anteriormente, la carbonitruración, pues nos permite conseguir una capa superficial de los aceros por absorción simultánea del carbono y del nitrógeno. Y algo muy parecido a lo que sucede en la cementación. Sin embargo, pues como la carbonitruración se realiza a menor temperatura, esto nos permite que no vaya a haber riesgos de agrietamiento y distorsión de las piezas, lo cual pues es una ventaja, ¿no? Entonces, derivado de esto, pues con el proceso de carbonitruración podemos utilizar aceros de menor calidad y aún así vamos a tener resultados similares. Sin embargo, hay que analizar bien, puesto que las cementaciones para esfuerzos mecánicos muy fuertes, esfuerzos mecánicos a los cuales, digamos, un automóvil o los engranajes de un ferrocarril, pues sí están sometidos a esfuerzos mecánicos muy fuertes. Sin embargo, si no requerimos un esfuerzo mecánico tan fuerte, podemos utilizar la carbonitruración. Entonces, ¿en dónde lo vamos a aplicar? Ustedes me dirán si se parece al temple, pero lo podemos aplicar en esfuerzos mecánicos leves o moderados. Pues bien, la podemos aplicar en las carrocerías de los autos, ya sé. En el siglo XX estaban constituidos normalmente las carrocerías de acero, más sin embargo en nuestra actualidad ya están constituidas mayoritariamente de aluminio y de plástico, sin embargo sí se llega a presentar el material del acero dentro de las mismas. Como bien lo decían anteriormente, Perdón que te interrumpa, ¿a qué le llamas carrocería de aluminio? la carrocería de aluminio me refiero a la parte exterior como lo son las puertas, el toldo, el cofre, ¿Y eso es de aluminio? A veces sí puede estar hecho en aluminio. Bueno, generalmente el chasis es de aluminio El chasis es y de aluminio y lo demás es lo de demás acero, es de nada acero. más por costo. Lo que Ok, sí puedes cambiar en este caso serían la parte de las fascias, que sean la parte de la fascia delantera y trasera. Esas sí son. Algunos modelos traían salpicaderas de polímero, pero por cuestiones de seguridad y de norma tuvieron que quitarlas. ¿Sale? Pero sí es importante diferenciar. Ok, el chasis de aluminio sí te lo compro, Aldo, porque es más resistente, resiste un poco, como es menos rígido, resiste mejor las torsiones a las que es sometido un auto. ¿Sale? Adelante. exacto. Y como bien lo menciona el profesor y les digo, en el siglo XX, si se dan cuenta, eh, pues básicamente con los autos como estaban también constituidos, algunos, su chasis de acero, pues al momento de chocar, era no se podía moldear tan fácil, entonces había ahí un riesgo de seguridad. Pero bueno, también podemos aplicarlo, como ya me mencionaban, en las máquinas herramientas, como por ejemplo en los tornos, en las CNCs, en nuestras fresadoras, etcétera, etcétera. Ustedes me dirán, pero es que ahí se somete a esfuerzo mecánico. Sí, pero no es tan fuerte. E inclusive hay parámetros que te dicen las máquinas de, por favor, no vayas a meter la herramienta a más de cierta distancia o no vayas a usar la herramienta, la máquina herramienta en estos materiales porque corremos el riesgo de que sí se llegue a presentar fractura o por parte de nuestra máquina herramienta o por parte de nuestra herramienta como lo es una fresa que parece una broquita, pero pues es para desbastar a lo largo de los ejes X y Y, no solo longitudinal. Y bueno, yo creo que ya nos quedó claro lo de las máquinas. También podemos encontrarlo en las estructuras de construcción. Se han dado cuenta que cuando ahorita ya los edificios modernos están constituidos mayoritariamente, bueno, cuando nos está levantando el edificio, podemos ver barras de acero. Estas barras de acero, como ya lo comenté, tienen que ser resistentes a la flexión y a la flexión y resistencia al desgaste. Sin embargo, también debe ser resistente a la torsión y a la tensión, puesto que ya ven que en México no se le da por temblar, entonces si no es resistente a la flexión, pues se va a fracturar. Si no es resistente a la torsión, se va a fracturar. Y si no es resistente a la tensión,
igual se va a fracturar. Pero como estos esfuerzos mecánicos que se van a aplicar no son tan fuertes o no son tan importantes, pues prácticamente podemos utilizar el proceso de carbonitruración y de paso ahorramos a nuestro cliente unos centavos. Piezas de maquinaria también, como lo son las fresadoras, las fresas, las brocas, etcétera, etcétera. Y también podemos encontrarlo en motores no tan especializados como un motor de un auto, pero sí motores eléctricos, digamos, de nuestra bomba, de nuestra cisterna, o también algunos motores de combustión interna, como los que son de estos generadores eléctricos, que pues, ya ven que les ponemos gasolina y genera electricidad, entonces ahí se puede aplicar. Y por último, vamos a encontrarlo en los ferrocarriles, en las cubiertas exteriores, inclusive también un poco en los interiores del ferrocarril, derivado que recordemos que los ferrocarriles pues, se están trasladando a lo largo de nuestro bello país, inclusive de algunos países eh, extra. Entonces, pues está sometido a diversas deformaciones geográficas, a las diversas variaciones de presión de la atmósfera, a las condiciones climáticas. Entonces, debe ser resistente a bueno, debe ser muy duro para evitar ser rayado y que se vea en algún momento feo y debe ser resistente a esfuerzos básicos, ¿no? Como es la fricción, porque pues obviamente el tren tiene que dar la vuelta. Entonces, si no es resistente a esos esfuerzos, pues básicamente se va a fracturar y vamos a tener un problema. Nos queda menos de un minuto, nos salimos y nos volvemos a conectar otra vez, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar del temple. El temple, como ya se mencionó, pues es un tratamiento térmico, el cual es muy importante en nuestra actualidad. ¿Por qué razón? Porque tiene muchas aplicaciones. Vamos a tener muchas zonas donde le podemos encontrar. Si bien el templado, como ya lo mencionó mi compañera Lu, consiste en aumentar la dureza de un material, pero si lo sometemos a diversos post-tratamientos o inclusive si lo aleamos con algunos otros materiales, vamos a encontrar diversas propiedades dentro del mismo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les voy a mencionar el por qué es importante el temple. Bueno, primeramente, pues el templado nos permite tener, así como las anteriores, la cementación y la carbonituración, una cubierta exterior dura y un núcleo robusto. Por estas condiciones es que nos permite crear algunas piezas mecánicas que van a ser sometidos mayoritariamente a la fricción, como lo es el caso de aquí que estoy representando un árbol de levas. Recordemos bueno, aquellos que tengan la curiosidad de cómo trabaja el motor de combustión interna, pues sabrán que el árbol de levas está constantemente sometido a esfuerzos de torsión y de fricción, derivado que como está empujando a las válvulas para insertar la gasolina y para retirar los gases, pues necesitamos que sea resistente a esos esfuerzos. Entonces ahí es donde podemos aplicar, valga la redundancia, esta propiedad bueno, este tratamiento térmico en el acero. También vamos a encontrar que tiene una excelente resistencia al desgaste y a un uso rudo muy fuerte. También puede soportar sin problemas el esfuerzo de presión y el impacto. Por esta razón, se ocupa mucho en la industria minera, como lo estamos viendo aquí con esta maquinaria que tiene una pala eléctrica para levantar la grava, en este caso la arena, o inclusive algunos otros materiales como lo es el carbón o inclusive pues, minerales, por así decirlo. Entonces, como es resistente al desgaste y a la fricción y tiene una buena dureza, pues básicamente la pala va a ser muy difícil que la tenga, que se raye, ¿no? O que sea, si levantamos un gran peso, pues se fracture y pueda, y básicamente la pala, pues ya no sea útil, ya no funcione. Ok, también vamos a tener que es muy resistente a la corrosión.
corrosión del agua, de algunos agentes químicos que son corrosivos. Aquí sí voy a enfatizar porque no todos los agentes químicos, sino que también es resistente a los agentes químicos, en especial los corrosivos, y a la corrosión atmosférica, lo que les mencionaba hace rato con el tren. Entonces, por esta razón también se utiliza el acero templado o sometido por temple como un recubrimiento para algunas piezas que van a que van a someterse a corrosión y a fricción. También vamos a tener que es muy resistente a la abrasión. Entonces, perfectamente se puede utilizar para la perforación y para el punzo. Esta razón es por la cual nosotros podemos hacer básicamente de estos taladritos que se usan en la minería para desbastar el techo de una minera, bueno, de una mina, y pues no vamos a tener la preocupación de que por estar ahí desbastando la mina, los techos de la mina o extrayendo mineral, pues se sufra una fractura. También, y una de las propiedades que a mí se me hizo más curiosa es su excelente durabilidad. El acero templado es por lo menos el doble de perdón, de duradero que un acero común, que no se somete a ningún tratamiento térmico. Es por eso que puede ser utilizado en cuchillos, en algunos instrumentos de cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive también lo podemos encontrar en algunas chapas de acero inoxidable. La siguiente, por favor. Ok, y ahora vamos con el ejemplo de la nitruración. ¿Se acuerdan que ahorita mi compañero Barrios expuso este tema? Bueno, nos introdujo este tratamiento térmico. Pues el tratamiento térmico de la nitruración nos permite tener una mejor resistencia a la corrosión, a la fricción, a la fatiga. Aquí voy a hacer un énfasis muy importante a la fatiga, porque les voy a ejemplificar en qué se usa. El ejemplo que a mí me pareció el más interesante, pues es los rodamientos, coloquialmente conocidos como valeros. ¿Por qué razón? Recordemos que los valeros pues están sometidos a muchos ciclos, a varias revoluciones por minuto, entonces debe ser muy resistente a la fatiga. Sin embargo, y derivado que los valeros son aplicados para reducir la fricción, aún así se requiere tener una resistencia a la fricción y a la corrosión. ¿Por qué a la corrosión? Porque recordemos que, por ejemplo, en los automóviles o en algunos en algunos elementos donde utilizan los rodamientos, pues se lubrican con aceite. Hay algunos que están lubricados con grasas, pero al fin y al cabo, si no es resistente a la corrosión, pues prácticamente se va a ir desgastando poco a poquito el valero y nos va, a la larga, nos va a causar problemas porque va a haber una ruptura. Entonces, la nitrurización se aplica para aumentar la resistencia a la fricción, de la fatiga y la corrosión. Y también tenemos materiales muy resistentes, con una gran, tenacidad y resistentes y muy duros, ¿no? Resistentes a la fricción. La siguiente, por favor. Ahora bien, ahorita les ejemplifiqué acerca de tratamientos térmicos que son por calor. Pero como ya lo mencionó mi compañero Barrios, no solo hay tratamientos térmicos para el calor, sino que también hay tratamientos térmicos en los cuales el material se va a someter a una temperatura negativa, abajo del neutro absoluto. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y en qué yo ocupo un tratamiento criogénico? Bueno, los tratamientos criogénicos nos pueden dar una mayor dureza y tenacidad que otros materiales. Esto es muy importante, puesto que si es aplicado en algunos aceros para herramientas, como por ejemplo aquí podemos verlo en algunas ceguetas, sí, y también en aleaciones, como por ejemplo con el latón o con, no recuerdo muy bien el otro material, nos va a permitir tener un material un poco más estético y con una mayor resistencia a la fricción y a la corrosión. Es aplicado en la industria de la música, sobre todo en los instrumentos. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos un acero sometido a este tratamiento térmico, nos va a dar
un sonido más fino el instrumento que pretendamos construir, a diferencia de otro tratamiento térmico. También en la industria del deporte la utilizamos, como por ejemplo los palos de golf, a pesar de que ya hay algunos que están básicamente hechos con titanio, porque el titanio, recordemos, tiene una mayor tenacidad, y es muy duro. También podemos presentar que tengamos aceros criogénicos, porque pues, ¿cuál es el precio del titanio y cuál es el precio de un acero? Entonces ahí es la diferencia de por qué se llegan a presentar. Y también lo podemos encontrar en este caso, pues yo les ejemplifiqué las cuchillas de los patines. ¿Por qué razón? Porque ya aquí les mencioné que tenemos una mayor dureza, entonces básicamente cuando una cuchilla está en contacto con el hielo, pues tiene que ser muy duro para rayar el hielo y no que se raye él. Entonces ahí es donde se puede aplicar un poco en la industria del deporte, de la música, y en la industria transportista, pues es utilizado para los cestos, se me fue la expresión. Bueno, los cestos trailers eh, que almacenan líquido, que transportan gases corrosivos o materiales corrosivos, pues es aplicado a los recubrimientos de estos depósitos para que pues, no vaya a haber algún problema o un desastre dentro de la carretera. Y pues con esto, espero que les haya gustado nuestra presentación y en nombre de mis compañeros y les agradecemos a compañeros, compañeras y profesor su atención y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. ¿Preguntas, dudas, señores? ¿Ninguna? Bueno, entonces estamos, sería ya que la cuarta presentación. Señores, Es la quinta. me faltaría cuál, la de al rato y la del jueves, ¿no? Bueno, pues nos vemos a la 1. Por favor, mandan el enlace un poco antes para que nos podamos conectar. ¿Sale? Si mal no recuerdo, le tocaría corrosión y recubrimientos. Sí, profe. ¿De acuerdo? Ok, sale. Nos vemos al rato. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Gracias Bye, igualmente. bye. Bye. Profe, bye. Bye, bye.